yo me hacía esa pregunta. ¿Cuál sería la mayor? No sé si ustedes se animan a mencionar alguna. De todas las parábolas que el Señor Jesús, si se animan a mencionar alguna. ¿Cuál es? Del juez injusto. Muy bien. ¿Alguna otra? El hijo pródigo, excelente, muy bien. La parábola del sembrador, muy bien. Valdría la pena después hacer un estudio, tomar todas las parábolas y empezar a estudiarlas una por una, porque fueron muchas, fueron bastantes. Todas son importantes, porque en todas el Señor Jesús enseñó una verdad, hizo énfasis sobre diferentes aspectos de la vida, pero especialmente sobre el reino de los cielos. Hay quienes consideran que la mayor de todas las parábolas que enseñó Jesús fue la de los talentos. Yo traté de buscar algún listado, bueno, no se ponen de acuerdo algunos, pero algunos piensan que la parábola de los talentos, otros creen que la del buen samaritano, otros creen que la del sembrador, pero en el caso particular elegí la parábola de el hijo pródigo, teniendo en cuenta aquello que dice la palabra del Señor, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, y que está muy relacionada con el reino de los cielos y con el retorno a la casa de Dios, al lugar que Dios tiene dispuesto, preparado para nosotros. Entonces, les invito para que abramos nuestra Biblia en Lucas, capítulo número 15, el Evangelio de Lucas, el capítulo número 15, y vamos a leer empezando con el versículo 11 hasta el número 23. Lucas, capítulo número 15, versículo número 11 hasta el número 23. Parábola del hijo pródigo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También dijo, por supuesto, el Señor Jesucristo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia
y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Voy a leer el 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Señor, gracias por esta preciosa lectura. Háblanos, Dios, a todos y a cada uno, y permítenos, como el hijo pródigo, volver a tus brazos. Aparta de nosotros el cansancio, la fatiga, la preocupación, todo afán, toda ansiedad, toda dolencia, y danos la paz. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, a partir de esta historia, quiero mencionar, en primer lugar, cuáles fueron los errores que condujeron a este joven hacia la caída. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los errores? Podremos ponerle el título a esta palabra: regresando a los brazos del Señor. Regresando a los brazos del Señor. En primer lugar, este joven puso su confianza en el dinero. ¿Cuál es la solicitud que él le hace a su padre? Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esa fue su solicitud, esa fue su exigencia. El menor de ellos dijo a su padre, verso 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Otras veces encontramos en la palabra del Señor que dice, y le rogó a su padre, y su padre tal cosa. Aquí fue una orden que le dio, no fue un favor que le pidió. No permitió siquiera que el padre lo considerara: Padre, si quieres, o Padre, ¿podrías tú darme? O te ruego, Padre. No. Vemos cómo la inmadurez de este muchacho, era el menor, la inmadurez de ese muchacho lo hace ver petulante, arrogante, exigente, y le dice: Padre, dame, como si fuera una obligación. Hemos oído de padres que desheredan a sus hijos. Hay padres que dejan un testamento en el que no tienen en cuenta a ninguno de sus hijos. Si es un hijo único y este hijo se ha portado mal, deslealmente, pues sencillamente el padre dice: no lo merece, no se lo voy a dar. Y la ley no lo condena, la ley no lo castiga, la ley no le dice: entonces usted será sancionado. No. Yo oí una historia que me pareció pues interesante, por un lado bonita, por otro lado triste. Había un par de chinitos de la China que ellos en Estados Unidos tenían un restaurante, y a base de trabajo, de esfuerzo, lograron llevarlo adelante. Tuvieron buenos y grandes ahorros. Este par de chinitos ya ancianos, viejitos los dos, tuvieron hijos, pero sus hijos se olvidaron de sus padres, nunca los volvieron a visitar, nunca los volvieron a tener en cuenta para nada, vivieron como si ellos no existieran. Y resulta que había una clienta, una joven, que ella los veía y siempre venía, los saludaba, y era una clienta
consumía el producto que ellos preparaban allí, y ella pues los veía como alguien muy especial. Y fueron pasando los días y ella siempre venía, los visitaba, los saludaba, estaba con ellos, y un día ellos murieron. Y tremenda sorpresa la que se llevaron los hijos legítimos, porque cuando murieron, entonces ellos habían dejado un documento con el abogado, y en el documento hacían heredera a esta joven, a esta clienta que venía y los visitaba. Para ellos, ella fue su hija, ella fue merecedora, digna de recibir esa herencia. Entonces fíjense que los padres pues no estaban obligados a dejarle. Vemos aquí el caso de este muchacho atrevido. Dame la parte de los bienes. Él puso su confianza en el dinero. A veces creemos que el dinero lo es todo y que el dinero sirve para todo, pero también cometemos otro error de juicio, y es que creemos que el dinero nunca se va a acabar, que va a durar toda la vida. Pero un error más que se comete es creer que el dinero se reproduce solito. No, el dinero hay que trabajarlo, invertirlo para que él otra vez crezca y se multiplique. Pero este muchacho, su inexperiencia, su arrogancia, su petulancia, no le permitió entender eso. El dinero es algo que se consume y que pues solo da una satisfacción temporal. El dinero podrá comprar una banca en la iglesia, una silla, pero nunca comprará un lugar en el cielo. El dinero alcanza para algunas cosas, pero el dinero no alcanza para todo, y menos para la salvación. La Biblia nos dice que el dinero toma alas y se va de un momento a otro. De la misma forma que el dinero llega, de esa misma manera se va. El segundo error que cometió este joven es que él se sale de la autoridad de sus padres, sale de su casa. Y esto es un error que nosotros cometemos. Nos salimos de la autoridad de Dios, de la autoridad en la cual Dios nos ha puesto. Un error que cometen muchas personas, tanto jóvenes como adultas, es que se creen con la edad, con la capacidad, la inteligencia, la madurez para salirse de la autoridad. Ahí nos dice el texto. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. ¿Cuántos hijos hemos visto que han terminado mal? ¿Por qué? Porque se salen de la autoridad. ¿Cuántos ministerios han quedado acabados y reducidos a nada? Porque se han salido de la autoridad, del lugar donde está la bendición. ¿Cuántos hogares destruidos? Porque tanto el esposo o la esposa han decidido irse. ¿Y en qué terminan? En una miseria y una pobreza moral, espiritual, sentimental. Terminan mal. Aún cristianos se han perdido su salvación porque se han salido de la autoridad de la palabra de Dios. Terrible. Esta semana nos contaba un pastor de una tremenda iglesia en Estados Unidos,
nos contaba él que la esposa de este señor dice que tuvo una revelación. Imagínense ustedes, que tuvo una revelación y que en esa revelación, en esa visión que tuvo, veía a Jesús, pero veía al Señor afeminado, veía a un Jesús con senos. Y yo decía, qué cosa tan apócrifa, tan mentirosa, tan salida de la palabra de Dios. Totalmente. Y yo he oído, un día por accidente vi a este señor predicando. Un día por accidente lo oí predicando, porque yo poca televisión miro cristiana. Yo la verdad nunca he podido aprender a mirar televisión cristiana. Y me contaron el nombre de este señor, la señora, y el video está en internet, donde resulta diciendo eso. ¿Cuánta gente se sale de la palabra de Dios? Se sale de la autoridad, se sale de una cobertura. El pueblo de Israel, que quería conservar su vida, la noche en que pasaría el ángel de Jehová hiriendo de muerte a los primogénitos, tenían que estar bajo la autoridad y bajo la cobertura de la sangre, una simbología de la sangre del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo. Pero nos salimos de esa cobertura y tenemos problemas. Ahí nos dice que este muchacho, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. En tercer lugar, este muchacho puso su corazón en el placer. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lea por un momento el versículo 30. El hermano mayor, el hijo que queda en casa, amplía lo que hizo el hijo menor. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este hombre puso su corazón en el placer. La gente cree que serán felices el día que se den gusto en todo lo que el corazón les pide. Y ponen su esperanza en eso. Y se equivocan. ¿Por qué? Porque, digamos, un viaje de placer, la persona va y está en el lugar más bonito, más exótico, más hermoso, los mejores paisajes, y va y está en un lugar de esos. Y mientras está allá, pues no, qué felicidad, qué delicia, qué alegría. Pero volvió a casa y la felicidad se acabó. La felicidad pasó. Hay gente que pone su corazón en el placer. Hay personas que dicen, cuando yo tenga un carro, yo seré feliz. Cuando yo tenga una casa, seré feliz. El día que yo gane millones de pesos, seré feliz. Pero es un ideal efímero, fugaz, yo digo inalcanzable. Podemos imaginar a este joven gastando todo su dinero en comida, yendo a lugares inimaginables, un plato de comida costosísimo, con la mejor bebida, tal vez los mejores vinos, comprando en las mejores tiendas, en las mejores boutiques, derrochándolo todo. Yo digo que este muchacho se volvió loco. Nunca había tenido tanto dinero consigo. Así que se dedicó
a malgastarlo. Así que se dedicó a derrocharlo. Pues claro, no le había costado trabajo conseguirlo. A él no le costó trabajo ni esfuerzo. ¿Y cómo es que dice el dicho popular? Lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Entonces, este joven puso su corazón en el placer. Ese fue el tercer error. El cuarto error es que él malgasta todo lo que tiene. El versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, él nunca pensó inteligentemente. Se dejó llevar por el engaño, por la fantasía que deja este mundo mentiroso. Él se dejó convencer que entrando a los mejores lugares tendría el mundo a sus pies, que comiendo, que bebiendo, que compartiendo con sus amigos, lo tendría todo. Pero lo que él hizo fue malgastarlo. Hizo todo lo que nunca había hecho en su vida. Este muchacho era un muchacho de bien. Un día lo picó un mosquito raro, ¿cierto? Que se llama de pronto rebeldía, anarquía, bueno, y lo llevó a cometer ese error. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Que mostró todo lo malo que había en su corazón. Ahí ya lo vimos, se entregó al placer, se entregó a las mujeres. Su propio hermano nos da una descripción de qué fue lo que hizo. Malgastó todo su dinero. Como dije hace un momento, él creyó que el dinero nunca se acabaría, que el dinero se reproduciría solo. Este muchacho se volvió definitivamente loco. En quinto lugar, este muchacho perdió su dignidad. Y fue, versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Yo no sé si de aquí surge el término arrimado. Yo creo que todos lo conocemos, lo hemos oído. A veces lo utilizamos de una manera déspota. Esa persona es un arrimado, una arrimada. Ahí nos dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ni siquiera lo recibió en la casa. No le abrió las puertas de su casa. Yo me imagino que le dijo, mire, el único lugar que hay para usted es allá en esa posilga cuidando los marranos. Si le sirve, váyase. ¿Y él qué hizo? Pues lo aceptó. ¿Cuántas veces nosotros caemos en la trampa y en la mentira y en el engaño del diablo? Cuando el diablo le susurra a una persona, sálgase de ahí, váyase de ahí. Y se lo dice en todos los ámbitos. Yo he conocido gente que está trabajando bien en una buena empresa y el diablo le susurra, sálgase de esa empresa. A usted no lo manda nadie. Renuncie. Usted es capaz, usted se va a conseguir otro trabajo mejor. He conocido gente, hijos que se salen de su propio hogar, que porque no les gustó el orden, la autoridad, la disciplina, y empieza el diablo a susurrarles, váyase, váyase a la casa. Usted es una persona, usted es un ser libre, independiente. Hombres, mujeres, esposos, esposas, trabajadores, gente en el ministerio, en la iglesia, los he conocido. El diablo le susurra, sálgase de esa iglesia, váyase. Usted no está de acuerdo, pues váyase de ahí. A usted se lo van a pelear en las otras iglesias. Y lo saca y los hace perder su dignidad.
Mire, el dinero, pues uno vuelve y lo consigue, se trabaja, pero la dignidad, ¿qué? Se perdió y esa nunca la recuperará. Este hombre fue y estuvo con esas mujeres. Nunca recuperará su dignidad. Siempre se hablará, usted fue el que estuvo cuidando marranos. Qué tristeza. ¿Por qué? Porque un día se cansó de estar en la casa de su padre, de vivir bien, de vivir cómodamente. Se cansó. No sé si la salud de este joven se vería afectada, pero ¿cuántas personas por salirse de la autoridad pierden su salud? Un accidente, una enfermedad, algo incurable. Adquieren algo que los afecta de por vida. ¿Por qué? Porque han vendido su dignidad por cualquier cosa. A veces caminamos senderos, a veces transitamos caminos que son dañinos y nocivos para nuestra vida. Y nos toca vivir con la desesperanza, con la tristeza, ¿sí? En estos días leía una frasecita, a ver si me acuerdo, acerca de la infidelidad. Y dice que no se olvida que solamente se aprende a vivir con ella. Y eso me dejó pensando mucho. Porque sí, va y se comete una infidelidad, pero ya devolver eso, se aprende a vivir con eso. En sexto lugar, estamos mirando los pasos descendentes de este joven. Tuvo que vivir como un mendigo, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un día, allí cerca donde yo estudié, donde hice un estudio, una carrera, vi un cuadro que me pareció tan triste, una panadería, una gran panadería, una grande panadería, y cuando no se vendía pan, entonces alguno de los empleados cogía el pan, trataba ahí de medio de por tercero, y fue y espantó a las palomas y cogió el pan, lo recogió y empezó a comérselo. Lo que no servía y se lo echaban a los cerdos. Imagínese él peleándose con los cerdos por un bocado de pan. Tan triste, eso es muy duro. Vivir en una posilga de cerdos, en un basurero, cuidando los marranos. Yo no sé si este hombre era judío, pero para un judío
ya tocó fondo, ya fue y se revolcó en lo más bajo. Eso, que estaba fuera de sí. Dios nos dice, no te vayas. Todo sobre mucha gente no quiere aceptar su baja condición, su error. Aliento, todo el mundo se da cuenta, menos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Buenas, excelentes, preciosas reflexiones. Pero ¿saben qué? Se quedan en la reflexión y nada más. No toman acción. El tiempo se fue. No nos aporta en absolutamente nada. Por el contrario, lo que el orgullo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia, versículo 20, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, ¿qué hizo este muchacho? Regresó a casa. Hay personas que no dan su brazo a torcer. Vuelvo y repito, saca a los hijos, que son los más vulnerables. Saca al esposo, a la esposa, con mentiras, con cosas que no son, le hace ver cosas que no son. El hombre estuviera en un lugar seguro. Por eso él regresa a casa. Y hermanos, yo digo que nosotros no le damos la razón al Señor y no le pedimos perdón. En cuarto lugar, este joven reconoce su error, reconoció su error. Verso 21. Y él y el hijo le dijo: Padre, deja ver evidencia. Yo veo una gran diferencia entre pedir perdón. Para no volver a hacer lo malo. No fue solamente pedir disculpas, sino confesar su pecado. Y el muchacho lo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Se despojó del orgullo, de la soberbia, ¿cierto? Y dijo: pues qué carambas. Reconozco mi error. Y prefiero ser un siervo en la casa de mi padre. Pero no damos el brazo a torcer. Ahora, aquí es una cuestión delante del Señor. Dios no le va a decir a nadie:
Oiga, ¿sí saben que Hernando? No, no, él no le va a decir a nadie. Pero el orgullo y la soberbia no nos permiten, no nos permiten. El camino hacia la restauración es un camino duro, difícil, pero se necesita transitar. ¿Y saben qué? No hay atajos. No hay atajos. Uno podría pensar que no, que sí hay un atajo. Que ahí nos vamos a hacer los locos y volvemos como si nada. No, es que iba pasando por acá y me acordé que aquí vivía y entonces dije, pues voy a entrar a saludarlos. Y de pronto a ver si alguien me dice, ay, ¿por qué no se queda? No, él fue donde el padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Nosotros utilizamos una expresión que viene ahora a mi mente, puede ser como cómica, no sé de dónde vendrá eso, pero decimos, bueno, si me toca pedir cacao, pues no sé qué si, bueno, sé qué trata uno de decir, pero de dónde viene, no sé cuál es su raíz. Pero a veces nos toca pedir cacao, es decir, me equivoqué, oiga, fallé. Pero no, eso es un peso en la lengua impresionante. A veces nos vestimos de una falsa humildad, pero cuando uno reconoce sus errores y uno va y dice, oiga, sí, fallé, tal, no hay atajos. No es que yo a través de fulano de tal, no señor. Con Dios le toca a uno. Y es uno propio, es uno en persona. El arrepentimiento no viene a través de o por intermedio de fulano de tal, no. De ninguna manera. Soy yo quien debo ir delante del Señor y decirle, Dios mío, perdóname, 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 Señor. ¿Cierto? Bueno, y por último, entonces él recupera su posición. Versículo 22. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Cómo vendría vestido? Sucio, con harapos, oliendo a sudor, a tierra. Sacad el mejor vestido y vestirle. Y poned un anillo en su mano. Todo lo que él llevaba lo vendió por poder comer por alguna cosa. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Descalzo, harapiento. ¿Y qué dice el 24? Y traed del becerro gordo, ya estaría este muchacho acabado. Esto no sucedió en 8 días, en 15 días. Esto pasó tiempo. ¿Cuánto tiempo le tomó a este muchacho recapacitar y reflexionar sobre su error? Yo creo que lo vio tan flaco, tan acabado. Y él dice, traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Que a mí me llama tanto la actitud de este padre de familia. Porque él perdonó todo lo que su hijo le causó, porque seguramente este señor lloró, derramó lágrimas por ese muchacho. Pasaría las noches pensando, ¿y dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Estará enfermo? ¿Lo habrán cogido? ¿Lo habrán? ¿Sí? Yo no sé si se originó de pronto algún problema familiar para que este muchacho dijera, me voy de la casa, dame la parte de los bienes que me corresponde. No lo sé. No sé si vino algún amigo y le dijo, ¿y usted lo tienen ahí de qué? ¿De cochache? ¿Lo tienen a usted mal? No, usted lo que necesita es salir y conocer el mundo, vivir, pasear,
disfrutar ahora que está joven. Yo no sé. Pero imagínense qué amor el de este Señor. Como si no hubiera sucedido nada. Lo recibió con ese amor, lo aceptó, no le importó que viniera sucio, lo abrazó, lo besó. Y el amor se muestra. Mandó traer un vestido, traer un anillo, traer calzado y preparar el becerro gordo. Bien dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente, cuando hay alguien que vuelve a los caminos del Señor. La Biblia dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué interesante. Y eso fue una fiesta. Versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Cuando un pecador vuelve a la casa del Señor, hay fiesta en los cielos. Se alegran los ángeles. Y hay gente que está volviendo todos los días. Se está arrepintiendo, se está reconciliando con Dios. Regresó a casa. Regresó a los brazos de su Padre. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Mire que en el capítulo 15 que hemos leído hay 3 parábolas y todas están relacionadas con el reino de Dios. La oveja perdida que es vuelta a encontrar. La moneda perdida que es reencontrada, el hijo pródigo que retorna al hogar. Queridos hermanos, ese fue el 5.º paso. Él recupera su posición. Sí, viene con cosas que nunca debió haber vivido, nunca debió haber experimentado. Vuelvo y digo, perdió su dignidad, aún hasta el respeto mismo. Pero bueno, tuvo coraje, así como tuvo coraje para pedir la parte de los bienes, tuvo coraje para regresar a casa. Entonces, mis queridos hermanos, regresemos a casa, volvamos a la casa de nuestro Padre, ¿cierto? Volvamos a la casa de nuestro Padre y echémonos en los brazos del Señor. Y entonces Dios se alegrará. Dios no nos va a decir: entonces, porque aquí mire que el padre de familia no lo reprocha. Yo creo que a este padre de familia, a la casa, llegaron los comentarios de dónde estaba. Ay, don fulano, por allá vi a su hijo y eso andaba en una borrachera, con amigos, en malos lugares. ¿Quién sabe si le contarían? Y lo vimos por ahí hasta cuidando marranos. No sabemos. Y Dios nunca nos va a decir: pero usted ¿dónde estuvo? La Biblia dice que el que se aparta, el que confiesa sus pecados, alcanzará misericordia, que los echará a lo profundo de la mar y nunca más volverá a hacer memoria de ellos. Eso dice la palabra del Señor. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios mismo nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados. Nunca más. ¿Qué tal si decimos: Señor, volvemos a casa? Hemos vuelto a casa. Hemos vuelto a encontrarnos contigo, a reconciliarnos contigo. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos? Padre, yo te doy gracias por esta parábola tan linda y tan hermosa que nos dejaste. Cuántas lecciones nos diste, Señor. Padre, pensando siempre en nosotros, pensando en el hijo que se va de casa, en la hija que se va de casa, que se aparta de tu presencia, del reino, del evangelio, de tus caminos.
Señor, pero nos permites volver a tus brazos. Nos permites ser bien recibidos, Dios. Dios, te alabo. Dios, te bendigo. Dios, te glorifico. Dios, gracias por aceptarnos, porque una vez todos los que estamos aquí, un día nos apartamos, un día nos separamos, un día nos fuimos de casa. Pero Señor, tan lindo y tan maravilloso, nos extendiste tus brazos y nos recibiste, nos abrazaste, nos besaste, nos diste tu poder y tu Santo Espíritu. Gracias, precioso Señor. Gracias, Divino Maestro. Gracias, Cordero Santo. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nunca más te acordarás de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor.